nuestro Señor y su importancia. ¿Por qué fue tan importante su sacrificio en la cruz? Mis hermanos, de todas las fechas a lo largo de la historia, ninguna es tan importante como la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Incluso los ateos, cuando leen sus libros, ellos refieren a AC y DC, antes de Cristo y después de Cristo. La Pascua es un día festivo de los cristianos que celebra la muerte y resurrección de Jesucristo. Así como el Viernes Santo recuerda la crucifixión y muerte de nuestro Señor. El domingo de Pascua celebra su resurrección. Ahora, ¿por qué los cristianos han celebrado la resurrección de Cristo a través de la historia? ¿Qué importancia tiene la resurrección en la vida cristiana? Voy a citarle, mis hermanos, 10 razones bíblicas y básicas. Primero, la resurrección de Cristo Jesús significa que somos justificados ante Dios. Si quiere, lo anotan. Que cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, dice Romanos capítulo 4 versículo 25. Por causa de nuestros pecados, la humanidad está separada de Dios y es incapaz de tener una relación con Él. Esto lo corroboramos en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 28, Isaías capítulo 59 versículo 2. Las escrituras dicen que éramos por naturaleza hijos de ira. Efesios capítulo 2 versículo 3, porque hemos quebrantado la ley de Dios y por causa de su justicia Dios tiene que derramar su ira a los que quebrantan su ley. Si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación, no pudiéramos, mis hermanos, alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios como Él quiere. Justificación significa prueba de la justicia de alguien. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. La resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación con Él. Esto lo corroboramos en Romanos capítulo 5, versículo 1 al 3, que dice: justificados pues con el Padre para con Cristo Jesús, mediante Cristo Jesús. Segundo, la resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció la muerte. La muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros. Lo corroboramos en Romanos 6:23. El índice de mortalidad siempre será el 100%. Ningún monto de esfuerzo, poder o riquezas podrá ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. Ahora, Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. No tenemos que temer al castigo que viene después de la muerte. La Biblia dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 55 al 57 lo corrobora. Tercer punto, la resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes están unidos con Cristo. Segunda de Corintios 4:14 lo corrobora. Cuando creemos en Cristo, somos unidos con Él por fe, por la fe y para la fe. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestra pecaminosidad, sino la justicia de Cristo. Significa que hemos muerto con Él y vivimos con Él. Romanos 6:8 lo corrobora. Esta unión solo es posible a través de la resurrección de Cristo. Es semejante a cuando una pareja se ha unido en matrimonio, que las cosas de un esposo pertenecen a su esposa. Los cristianos reciben la justicia de Cristo por medio de su unión con Él. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30 lo corrobora. Cuarto punto. La resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad de las Escrituras. Isaías 53 y Salmos 16 son algunos de las profecías del Antiguo Testamento cuyo cumplimiento testifica de la vida resucitada de Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento.
Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Este es un texto conocidísimo en Isaías capítulo 53. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Salmos 16, del 10 al 11 lo corrobora. Quinto punto, la resurrección de Cristo Jesús prueba que el evangelio es verdadero. 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4 lo corrobora. El hecho que Jesús vive hoy significa que Él es poderoso para salvar hoy. Este fue el argumento de Pablo en 1 Corintios 15, donde él defiende la verdad de la resurrección, dando una explicación que el evangelio cristiano depende en ella. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido, o sea, los que han muerto en Cristo, están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 y versículo del 17 al 19 lo corrobora. Pablo, nuestro hermano Pablo, explica que la resurrección no es solo una parte fundamental del evangelio, sino que es el pegamento que sostiene cada parte del evangelio. Sin la resurrección, los cristianos creerían en vano y no tendrían esperanza. Pero Cristo Jesús, Señor nuestro, ha resucitado y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados, el derecho de estar bien delante de Dios y la vida eterna por medio de Él. Sexto punto, la resurrección de Cristo Jesús prueba que Él es Hijo de Dios. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por el resultado de la resurrección entre los muertos. Romanos 1:4 lo corrobora. Si Jesús hubiera muerto y quedara muerto, Él habría sido como los millones que venía antes de Él y como los millones que vendrían después. Pero no sucedió así, mis hermanos. Su resurrección prueba que Él es alguien único en la historia del mundo, el Hijo de Dios, de todos. Y esto es muy importante que lo entendamos. Si quieren, anótelo. De todos los líderes religiosos a lo largo de la historia, Buda, Mahoma, etcétera, etcétera, todos estos líderes religiosos, los padres o los fundadores de las sectas, incluso Elena G. de White, José Smith para los mormones, etcétera, etcétera. Ninguno de ellos se levantó de entre los muertos, solo Cristo Jesús, Señor nuestro, fue levantado de entre los muertos y vive por los siglos de los siglos. Séptimo punto, la resurrección de Cristo Jesús significa que Dios derramará el Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Ustedes recordarán la promesa, y derramaré mi espíritu. Ustedes recordarán en el libro de Joel. Después de la resurrección y ascensión de Cristo Jesús el Señor, Él mandó el prometido Espíritu Santo para continuar su trabajo en esta tierra. El ministerio terrenal de Cristo continúa a través de su gente, en quienes mora el Espíritu Santo. Ustedes recordarán que Él, antes de ir, dijo: no os dejaré huérfanos, os daré un consolador, el Espíritu Santo, al cual el mundo entero no lo conoce. El Paracletos es la palabra en el original griego, que es un ayudador, como cuando dos soldados están en medio de una guerra y el uno lo ayuda al otro porque el otro está herido. Ese es el Espíritu Santo quien nos ayuda en todo momento, en toda situación de aflicción, etcétera, etcétera. Cristo ayudará a su pueblo por el Espíritu Santo, dándole fuerzas, convicción y la guía para vivir una vida que agrada a Dios. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Lo corrobora Hechos capítulo 2, versículo 33.
Octavo punto, la resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza viva. Los cristianos tenemos una esperanza tremenda porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios. Hemos pasado a ser enemigos de Dios, a hijos perdonados por Dios, con una herencia eterna que nadie puede quitar. No hay una mejor noticia que eso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Esto lo corroboramos en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4. Noveno, la resurrección de Cristo Jesús justifica que resucitaremos al igual que Él. Cristo es las primicias de la resurrección de la muerte, y su resurrección es el precursor a la resurrección que todos los creyentes experimentaremos. 1 de Corintios capítulo 15 versículo 20 lo corrobora. Los cristianos disfrutarán la vida resucitada igual que Cristo, con cuerpos glorificados. 1 de Corintios capítulo 15 versículo 42 al 44 lo corrobora. En esta vida sufrimos dolores y enfermedades, pero en la venida de nuestro Señor, en la vida venidera, no sufriremos, sino que disfrutaremos los cuerpos perfectos que ahora anhelamos desesperadamente. Esta implicación de la resurrección se ata con la última. Décimo punto. La resurrección de Cristo Jesús significa que Él juzgará al mundo con justicia. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Hechos capítulo 17 versículo del 30 al 31 lo corrobora. Un día, mis hermanos queridos, todas las personas del mundo serán juzgadas por las cosas que han hecho. Los que no crean serán responsables de su desobediencia contra Dios, enfrentando la condenación de Dios y siendo enviados al infierno. Los creyentes serán responsables delante de Dios por las cosas que han hecho y serán recompensados en los cielos según sus obras como creyentes. La señal que Dios nos dio para confirmar su juicio fue la resurrección de Cristo Jesús de los muertos. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, este juicio debe de causarle un temor profundo, ya que es un síntoma de no haber nacido de nuevo. Usted se enfrentará a la ira de Dios y sufrirá una eternidad en el infierno, recibiendo el castigo que merece por sus pecados. Siempre debemos meditar en lo siguiente. Primer punto. Por misericordia de Dios, fueron abiertos nuestros ojos para entender la palabra de Dios basada en la sana doctrina. No tenemos absolutamente nada de qué jactarnos, pero sí tenemos mucho que agradecerle a Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Segundo, si una persona aún asiste a una de estas iglesias que lamentablemente están contaminadas de una doctrina torcida, una doctrina falsa, no debemos criticarlo, juzgarlo, acusarlo o, como algunos dicen, hacerle un bullying espiritual. Contrario a esto, debemos orar por él para que Dios en su misericordia le pueda conceder el arrepentimiento. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 25 lo corrobora. Tercero, la única sana doctrina que rige al cristiano es la palabra de Dios. Así que decir que la idolatramos, la sana doctrina, eso es una herejía. Cuarto punto, habiendo adquirido conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer por amor al prójimo? ¿Quedarnos callados o compartirla? Volviendo al tema del juicio, esto tiene que ser algo temible.
reconozca que somos pecadores, arrepintámonos de nuestros pecados, confesemos esto al Señor, pidamos perdón, misericordia, pero sobre todo pidamos al Padre Celestial que siempre, siempre, pero siempre haga su voluntad sobre todas las cosas. Conforme vamos leyendo la palabra de Dios, nuestra fe en Cristo es lo que nos une a Cristo y nos ayuda a conocerlos cada día más. Hágase amigo de Él, sea genuino. Recuerde que la palabra dice que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre cosechare, esto sembrará. Gálatas capítulo 6, versículo 7 lo corrobora. La fe viene por el oír y el oír de la palabra. Romanos 10, 17. Una persona continuando en la incredulidad asegura la ira de Dios para sí mismo. Después de la muerte de Jesucristo nuestro Señor, ¿nos podemos llegar accidentalmente a separar de Él? Es una pregunta muy válida. Bueno, quiero concluir leyendo esta promesa que nuestro Señor nos dejó a nosotros los cristianos. Romanos capítulo 8, versículo del 35 al 39 dice claramente: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto significa, voy a repetir el versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Esto implica las vacunas. Si alguien no ha adquirido la vacuna todavía, no tenga miedo. No tenga miedo. Dios puso los doctores por algo. Dios puso la ciencia por algo. Usted recibe la vacuna, usted no va a perder su salvación. No hay factor externo que sea o esté por encima de la soberanía de Dios. Si nosotros hemos sido escogidos para salvación, sepa, amigo, que esta promesa que nos está dando Cristo Jesús el Señor es inviolable. No se puede tirar al piso. Es una promesa. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Así que, mis hermanos queridos, no tengamos miedo. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual nosotros servimos y debemos permanecer en Él. Que tengan un excelente día y excelente semana. Bendiciones.